Este tema que yo voy a hablarte hoy es un tema que muy poco se habla dentro de una iglesia. Muy poco se hace énfasis dentro del cristianismo, dentro de algunas religiones. Pero yo te voy a hablar de este tema porque Dios ha puesto en mi corazón para que yo te hable de este tema, para que tú sepas de que el infierno es real. Existe un cielo y existe un infierno. Es como dice aquí, el infierno ardiente. ¿Qué es el infierno? Es un lugar de tormento, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga. Es un lugar de aflicción, es un lugar de tortura y todo lo que tú te puedes imaginar es el infierno. Dice Mateo 10:28. ¿A quién se debe de temer? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús nos está hablando que nosotros no debemos de temer al hombre, porque él puede matar el cuerpo, pero más el alma no puede matar, sino más bien temer a quien puede destruir el cuerpo y echar el alma en el infierno. Se está hablando del mismo Jesús, se está hablando del mismo Dios. Nosotros, como seres humanos, debemos de temer a Jesús, a Dios. También en Mateo 7, 13, 14, la puerta estrecha. Dice el 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Se está hablando del mundo. Tú sabes que en el mundo no hay regla, no hay normas. En el mundo se hacen un sinnúmero de cosas en el cual nadie te cohíbe, nadie te prohíbe de que tú no la hagas. Pero si hablamos del Evangelio de Dios, cuando ya hablamos de las cosas de Dios, se está hablando algo ya en serio. Se está hablando ya de una relación, de una cohibición. Por eso que en el mundo no hay regla. En el mundo las personas hacen y deshacen. En el mundo hay fornicación, hay adulterio, hay maldición, hay brujería, hay todo esto. ¿Sabe por qué? Porque no hay una regla. Es la puerta ancha y muchos son los que entran por ella. Y a través de esa puerta ancha, pues se puede decir que es la puerta al camino al infierno. Es la puerta al camino al infierno. Y muchos son los que entran por ella. Pero si yo te hablo, como dice aquí la palabra de Dios en el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Tú sabes el por qué? Pocos son los que hallan esta puerta, porque aquí hay reglas, aquí hay leyes, aquí hay normas, aquí hay aquí hay 10 mandamientos en el cual si tú no cumples esos 10 mandamientos, tú no vas a poder entrar a esa puerta que lleva a la bendición, a esa puerta que lleva a la vida eterna. Y si nosotros como evangelistas, como ministro de Dios, como cristiano de Dios, nosotros violamos esta regla, lamentablemente no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Y por eso, amado amigo,
que tú que me estás escuchando, que tú no conoces de Dios aún, y tú que aún conocías de Dios y te has apartado de los caminos de Dios. Jesús quiere, el Dios todopoderoso, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Él quiere que tú vuelvas a la senda antigua, que tú vuelvas a los caminos de Dios, que tú endereces tus pasos. Por eso Dios, Jesús, no habla del cielo y el infierno. Se dice, y es así, que Dios no hizo el infierno para los seres humanos, sino más bien para Lucifer y sus demonios y sus ángeles engañados, sus ángeles caídos, en el cual él se llevó una tercera parte del reino de los cielos. Por eso el Dios todopoderoso, él dio su Hijo único y amado para que tú no vayas al infierno. Como dice también en Marcos capítulo 16, verso 16. Y Jesús comisiona a los discípulos. Dice el 16, el que no creyere será condenado. El que no creyere será condenado. Ahí fue en el versículo 15, un poco más para arriba, cuando Jesús mandó a los apóstoles, mandó a los discípulos a predicar el evangelio. Él le decía, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Es como dice aquí. Pero el mismo Dios, el mismo Jesús, no quiere que tú seas condenado. De igual manera, de igual forma, si no hubiese sido así, Él no diera a su Hijo unigénito. Al Señor no le interesa que tú vayas al infierno. Al Señor le interesa que tú sí vayas al reino de Dios. Pero tú tienes que cumplir la regla, tienes que guardar esos 10 mandamientos, tienes que ser fiel a Dios hasta la muerte o hasta que Él venga. Es también como dice aquí, el juicio ante el gran trono blanco. Dice en Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Te quiero decir que en el cielo existe un libro allí donde aparece, donde se escribe las cosas buenas que tú haces y las cosas malas. Por eso, delante del trono blanco habrá un juicio en el cual seremos juzgados todo, ya sean las cosas buenas que tú hayas hecho, ya sean las cosas malas que tú hayas hecho, hará un juicio. Y dependiendo de las cosas que tú hiciste, si tú tienes un arrepentimiento real y verdadero y te apartas de los caminos malignos, te apartas del mundo, tú puedes obtener la vida eterna. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Tú tienes que reconocer que tú eres pecador, que somos pecadores. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo. Dios nos dio un regalo precioso que fue su Hijo unigénito Jesucristo, para que nadie vaya al infierno. Pero nosotros tenemos que reconocer que somos hijos de Dios y que Jesús es el único en el cual nosotros tenemos que confiar. Pero también en Marcos 8:38 nos dice, Jesús anuncia su muerte. Jesús le habló mucho y anunció su muerte a los discípulos, a los seguidores. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, antes
esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vengan en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Dice, a todo hombre o toda mujer que se avergüence del Hijo de Dios delante de esta multitud, delante de las personas adúlteras y pecadoras, él también se va a avergonzar de él delante de los santos ángeles, delante del mismo Dios. Él se avergonzará. Por eso hay personas, hay cristianos hoy en día que niegan su fe. Hay cristianos que se apartan de los caminos de Dios. Hay cristianos que hacen cosas que aún no hacían. Escuchen esto bien. No hacían en el mundo mientras estaban en el mundo. Y hay cristianos hoy en día que están haciendo cosas y aún están dentro de una iglesia y están haciendo y deshaciendo. Pero hay un Dios fiel y verdadero que es el que todo lo ve. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. También en Mateo 45:21 dice el juicio de las naciones. Gloria a Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es como yo decía anterior, que Dios no hizo el infierno para los seres humanos, sino más bien para Lucifer y sus ángeles, sus demonios. En esta hora no podemos imaginar cuántas personas van directamente a ese lugar, al lugar del infierno. Cuántas personas, millones de personas mueren en el mundo entero y van rumbo al infierno porque no perdonaron a su esposa, no perdonaron a un amigo, blasfemaban, decían maldiciones, hacían cosas que a Dios no le agrada. Por eso es, como dice nuestro Señor Jesucristo, esto aún no ha pasado. Le dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, donde es preparado para Lucifer, Satanás y sus demonios. Entonces el mismo Dios, Jesús, no habló mucho del infierno, no habló más del infierno que el mismo reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos que evitar, como seres humanos, ir a ese lugar. Tú que me estás escuchando en esta hora, quiero recalcarte, quiero decirte que existe un infierno y existe un cielo. No hay lugar entre el medio. No hay purgatorio. Esa falsedad de personas religiosos, católicos y muchas sectas religiosas que hablan que hay un purgatorio. No hay un purgatorio. Si la persona murió en Cristo Jesús, está en el cielo. Si la persona no murió en Cristo Jesús, está en el infierno. Eso está claro. No hay lugar intermedio. Es como dice también en Marcos 9. Dice, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Estás tú preparado para esto? ¿Para no ir al infierno? Analiza esa pregunta. ¿Estás tú preparado para esto? ¿Para no ir al infierno? ¿Estás tú preparado o te está preparando para ir al cielo? Dice en Isaías 14:11, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán.
Gusano será tu cama y gusano te cubrirán. Eso viene cuando Jesús, el mismo ángel, le dice a Lucifer, cuando él hizo la rebelión por orgulloso, altanero, prepotente, quiso rebelarse en querer adueñarse de la gloria de Dios. Y es cuando aquí en Ezequiel se le dice que gusano serán su cama y gusano lo cubrirán. Eso mismo pasará con muchas personas vanagloriosas, orgullosas, si no se arrepiente, si no tiene un arrepentimiento. Usted se imagina que usted, que sea de noche su cama gusano y que de noche y de día te cubran los gusanos. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tú tengas vida y vida en abundancia. De no ser así, el mismo Dios no hubiese ofrecido a su Hijo, a su único Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y terminando, se dice igualmente que el infierno es un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Dice en San Lucas capítulo 16, verso 9 y 31. Es la historia de rico y Lázaro, el mendigo. Cuando Lázaro muere y el rico muere, Lázaro murió y fue al cielo, se dice, porque aceptó a Jesús, porque aceptó a Dios en su corazón y reconocía que él era un pecador. Entonces, a él morir, él no fue al infierno, porque hubo un arrepentimiento en él. Si tú te arrepientes, si tú te apartas de los caminos perversos, malignos, donde existe en el mundo la fornicación, el adulterio, la brujería, la hechicería, los homicidas, todas cosas inmundas, si tú te apartas de esto y sigues al blanco que Jesús, el Dios Todopoderoso, puede decir que tú también tendrás la vida eterna. Pero mientras tanto tú no te apartes de esos caminos y tú sigas en la perversión, en el pedertinaje, en el mundo, tú irás a un camino de perdición que se llama el infierno. Pero también dice en Salmo 126, haz volver vuestra cautividad, oh Jehová, los que sembraron con alegría, con regocijo, segarán. Los que sembraron con alegría, con regocijo, segarán. Se dice que lo mismo que tú siembras, eso mismo de cosecha. Si tú siembras odio, tú vas a cosechar odio. Pero si tú siembras amor, tú vas a cosechar amor. Bueno, querido hermano, dice aquí, es horrenda cosa caer en las manos del divino Dios vivo. Y lo es así. Es horrendo. Pero si tú andas en completamente en obediencia, tú tienes un arrepentimiento, es posible que tú puedas ser librado de las garras del enemigo, de Lucifer, de sus demonios, Satanás, todos los nombres que usted quiera llamarle a ese individuo. Si tú tienes un arrepentimiento, si tú clamas la sangre de Dios, si tú invocas el nombre de Dios, tú serás salvo. Pero Dios, tú sabes el por qué Dios no ha llegado, el Señor no ha hecho retorno. Él te está dando la oportunidad de que tú le aceptes en su corazón,
tú le puedas amar con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu pensamiento y tu corazón. Dios está dando el tiempo de que tú tengas un arrepentimiento y no esperes que sea tarde para tú aceptar a nuestro Señor Jesucristo antes de que Él venga. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y querido hermano y amigo que me escucha, te habló una vez más el ministro y evangelista Fausto Nova. Así que a hincapié, piensa lo que en este día el Señor ha querido que tú sepas de que sí existe un infierno y existe un cielo. Nos veremos pronto.